En comunicación está el diputado nacional por el Frente para la Victoria, Carlos Castañeto, con quien vamos a hablar sobre algunos temas de actualidad que han sucedido a nivel político en la semana. A quien saludo. Carlos, buen día. Quien le habla es Marcelo Aymar. Estamos en AM 1420. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo anda? Buen día. Bien, muy bien. Y bueno, la primera pregunta tiene que ver con lo sucedido ayer. Ustedes ayer estuvieron en Marcos Paz con otros compañeros del Sí. Frente para la Victoria en el penal en donde está detenido Julio Devido. Y la pregunta es, ¿por qué se tuvo que llegar, está bien, en apoyo ayer por el Día de la Militancia, a esta situación, cuando tal vez la gran pregunta desde el periodismo es por qué no se bajó en su momento a apoyar cuando se trató en la Cámara de Diputados esta situación de el desafuero de Julio? Mire, bueno, lo de ayer es una forma de, digo, como otros compañeros, lo van a visitar a Julio, igual que Neseyza Amado, Mm. con respecto a una persecución política y están detenidos sin ninguna causa y sin ningún tipo de causa hay, pero no hay posibilidad de defensa, no han sido citados ni indagatorias y siempre se han prestado a derecho, por eso a nosotros nos llamó poderosamente la atención la detención. Mm. Con respecto a la pregunta de por qué no bajamos al recinto, porque nosotros sabíamos fehacientemente que el oficialismo más algunos bloques que lo acompañaban iban a pedir el desafuero de Julio Mm. y no queríamos prestarnos a un show mediático, porque la verdad que era un show mediático que iba a durar 14 horas y nosotros no queríamos entrar en esa discusión y la única forma que teníamos, por eso agradezco esta oportunidad, a veces salían los medios a través de una conferencia de prensa y poder expresar el bloque en su conjunto cómo pensábamos con respecto a esa situación. Sabíamos que teníamos perdida la votación, entonces en lugar de durar 12 horas un show, se cortó en 3 horas porque no había forma de incriminar al bloque del Frente para la Victoria. Sí, la semana pasada estuvimos entrevistando a Walter Festa en este programa y en un momento de la entrevista yo le pregunté en pos al análisis de, bueno, la unión que tendría que desde el análisis político llevar adelante el partido peronista y hablábamos de, bueno, de los 4 peronismos que hay hoy, el de Massa, el de Randazzo, el de Unión Ciudadana, Cristina Fernández de Kirchner y el PJ llevado adelante por los gobernadores. Y quería preguntarle, bueno, ¿cuál es la mirada sobre esos 4 peronismos? ¿Cómo cree que van a llegar a unirse? Porque evidentemente esta ha sido a nivel político la semana más interesante desde la implementación de la gestión de la administración de Mauricio Macri. Ha conseguido ciertos logros como tiene que ver con el pacto fiscal, con avanzar con la reforma laboral y me parece que el peronismo todavía sigue tratando de ver quién de sus líderes, de esos 4 peronismos que hablábamos, intenta ceder o conceder para empezar a trabajar esa unión. Mire, acuerdo con usted, digo, lo que no acuerdo es que haya 4 peronismos. Lo que pasa es que algunos dicen ser peronistas y no son peronistas, o son funcionales a un gobierno que de turno que está quitando derechos. La doctrina peronista no tiene en una sola línea, y lo mismo está pasando ahora con el cierre de las listas en la provincia de Buenos Aires, donde en el caso personal me retiré. Yo soy actualmente consejero por la 8ª sección, pero cuando los hombres quieren estar arriba del movimiento y sobre los proyectos, uno da un paso al costado. Por eso, desde el 2009 se viene hablando de esto. Cuando Néstor enfrentó a De Narváez, se hablaba de un peronismo disidente. Y yo no hablo ni disidente ni no. Digo, hay un peronismo que puede ser muy funcional a este gobierno y hay otro, a ver, Urtubey es un peronismo funcional a este gobierno. Sergio Massa, por ende, no está dentro del peronismo, está por el Frente Renovador. Y otros grupos que votan todo a favor. Y yo creo que nosotros como oposición, y lo que nos exige la población como oposición, que respaldemos todos los derechos. Mire, yo te voy a contar una cosa, digo, en estos Cuéntame. 2 años que a mí me toca ser diputado, y no es a título personal, la única ley que se pudo sacar en pos de un derecho fue la de electrodependiente de mi autoría, que se salió por unanimidad. Después, la primera votación fue los fondos buitres. ¿Quién habla hoy de Paul Singer?
quién habla del juez Griesa. Nosotros pagamos el 94% de la deuda con 90.000 millones de dólares y ese 3% todavía debíamos, en ese momento no se cerraba la totalidad de la deuda, se pagaron 14.500 millones de dólares. Entonces, empezamos así, después sacamos con la devolución del IVA a los medicamentos, a los alimentos, y eso fracasó, y después... Carlos, pero sí, se han conseguido todas esas cosas. Porque tuvo la complicidad de otros bloques que le dieron el quórum, porque uno en la jerga legislativa dice, vota con dos cosas, uno vota cuando se sienta que le da el quórum, y el segundo votación es con el dedo, o no, cuando es nominal es con el dedo y uno dice sí o no. Entonces se logró todas esas cosas porque cierto sector que entró para el Frente para la Victoria, a los 2 días sin ningún tipo de argumento se fue. Pero no hay que llorar sobre la leche derramada, sino hay que pensar cómo se plantea hacia un futuro, una unidad sin tener nombres estelares, sino un proyecto de país y no un relato como está ocurriendo ahora. Claro, el problema es que yo cuando me pongo a pensar en estas situaciones, la líder, Cristina Fernández de Kirchner, desde Unidad Ciudadana, cuando lleva adelante el discurso la noche de las parlamentarias a fines de octubre, ella lo que plantea es una unión desde unir al peronismo desde Unidad Ciudadana, cuando en definitiva los otros dirigentes también plantean lo mismo, y uno desde el análisis político lo que termina pensando es que, bueno, ninguno va a ceder ninguna postura, y todos esos logros que tal vez se consiguieron durante la administración de Cristina Fernández de Kirchner o de Néstor Kirchner, terminan en un empantanamiento, porque ninguno de estos líderes propone bajar algún tipo de idea política en pos de conseguir esa unidad, y mientras tanto la administración de Mauricio Macri sigue metiendo goles. No, por supuesto, pero mire, hay que ir un poco a los antecedentes, porque si llega a esa noche de Arsenal, que Cristina dice eso, porque previamente nosotros dentro del Consejo del Partido debatimos profundamente el tema de la unidad, profundamente que era en este momento del país que la oposición se uniese, y bueno, no hubo consenso, y por ende el PJ fue con una lista en ese momento conducida por Randazzo. En consecuencia, nosotros no íbamos a desgranar aún más siendo internas, por eso tampoco comparto en este momento que el PJ de la provincia de Buenos Aires vaya en interna cuando tenemos que debatir muchas leyes importantes, no solo a nivel del Congreso Nacional, al Congreso Provincial, y que va a afectar a los consejos deliberantes. Por consecuencia, lo que planteábamos ahora mismo dentro del PJ es tener una conducción y debajo un montón de vicepresidencias, 3 por la tercera, 3 por la primera, por el interior, en función de coordinar acción y trabajar en conjunto. Ahora, cuando los nombres quieren estar por arriba de los proyectos, eso no funciona. Unidad Ciudadana surge en función de todos los partidos que formaban parte del Frente para la Victoria, incluido el PJ, que no quiso participar en Unidad Ciudadana. El Frente para la Victoria tiene 6 partidos y otros adherentes. Unidad Ciudadana tiene 5 partidos sin el PJ, y bueno, nosotros estamos dispuestos a dialogar, y aparte yo, estoy en Unidad Ciudadana y soy peronista. Entonces eso no quiere decir, lo que tenemos que sentarnos en una mesa y debatir proyectos y no dejar, como en este caso, sobre leyes que van a ser trascendentales sobre el país, que una CGT con 3 referentes decida por millones y millones de trabajadores. Hay que llamar a una asamblea pública porque no son leyes sino más, son leyes que van a marcar el destino del país. Buen día, Luciana Pérez Patiño le habla. ¿Qué tal, Luciana? ¿Cómo está? Yo quería preguntarle qué es lo que, porque uno desde el periodismo, desde la política, uno está detrás de toda esta rosca y este debate y demás. ¿Qué cree que el ciudadano, que tal vez no está tan interiorizado en la política, no encontró en Unidad Ciudadana y no le dio los resultados esperados en algunos sectores de Argentina? Yo creo que no en Unidad Ciudadana. En general, la población votó en contra de este relato de gobierno. Cada 3 personas, 2 votaron en contra. Ahora bien, tenemos que tener la inteligencia y la grandeza de decir, sentarnos en una mesa y ver cómo vamos a trabajar para adelante. Yo creo que después de todos los cuestionamientos y todo lo que le han dicho a Cristina y el kirchnerismo, sacar un 37% de la provincia de Buenos Aires,
cuando no tenés un medio de comunicación, cuando los programas que quizás podían ser un poco más objetivos se levantan y ustedes están viendo que todos los días se van levantando nuevos programas, la única voz que escucha el pueblo es la voz de la crítica sobre el gobierno anterior. Ahora, valga la pesada herencia que no va a dejar este gobierno, con los 100.000 millones de dólares más una deuda que ya se ha contraído a 100 años. ¿Qué futuro me queda para nuestros hijos? Entonces yo creo que la gente está consciente. Ahora nosotros como dirigentes tenemos que estar a la altura de las circunstancias, tener un diálogo y realmente que no, digo, acá no hay términos medios, porque es un gobierno muy duro, con una profundidad en sus medidas, muy fuerte hacia la población y dirigido a un solo sector que está conducido este gobierno, que son los empresarios. ¿Usted cree, Carlos, que cuando ve que tanto dirigente peronista se la pasa mandando cartas, el presidente Mauricio Macri se ríe? Yo creo que no nos hace bien. Yo respeto a todos. Uno que viene del deporte, yo siempre digo que nosotros debatíamos, ahora cambió un poco el deporte, ¿no? Pero nosotros las cosas las decíamos en el vestuario y cuando salíamos todos unidos y con un mismo discurso. No sirve ser funcional, carta va, carta viene, hay que sentarse, dialogar, y creo que tenemos cuadros muy capaces que han demostrado durante muchos años tener mucha capacidad de gestión, mucha capacidad de transformación del país, como se transformaron en estos 12 años y medio. Por supuesto, quedó muchísimo por hacer, pero nos tenemos que sentar en la mesa y decirnos las cosas en la cara y después salir todos unidos porque el pueblo está demandando esto. En definitiva, lo que hay que potenciar es la política. Yo creo que si seguimos así, la política se va a ver muy dañada porque hay un descreimiento muy grande hacia el gobierno y nosotros tenemos que propiciar, trabajar, escuchar, mesa de diálogo, pero no entre los dirigentes políticos solos, sino, como hicimos allá en el Día de la Militancia, yo estuve en distintos barrios hablando con los vecinos, porque en definitiva yo en este caso tengo una responsabilidad en el Congreso de llevar al Congreso las leyes que realmente escucha uno de la necesidad del pueblo. Entonces, las cosas yo te llamo por teléfono, juntémonos, hablemos, podemos decirnos lo que vamos a decir, ahora cuando salimos es secreto, porque esos son los códigos que se están perdiendo en la política. Y aparte usted de atajar penales sabe mucho. Y atajaba a veces de vez en cuando, no te creas que atajaba mucho. Carlos, muchísimas gracias por estos minutos, que te haga buen fin de semana y realmente lo que podemos terminar de decir como algún tipo de reflexión de cierre de esta entrevista es que desde el análisis político es interesante también que se propicie a una unión de los partidos importantes de la República Argentina porque eso en definitiva beneficia el sistema democrático, porque si no hay como mucha cuestión de altanería que no es bienvenida desde ciertas miradas cuando uno tiene que tratar de analizar la cotidianidad y el día a día, y eso probablemente esa altanería tal vez pasa menos cuando hay oposiciones y partidos contrapuestos que llegan a poner sobre la mesa idearios o ideologías o situaciones de gestión que son convenientes para el bien de todos los ciudadanos de un territorio, ¿no? Totalmente de acuerdo y que hay que estar a la circunstancia y vuelvo a insistir, digo, algunos hablan de institucionalidad. Uno no tampoco es un necio y va a votar todo en contra porque el gobierno presenta un proyecto. Ahora, cuando el proyecto le cambias un punto y coma y en definitiva la esencia de profundidad del proyecto, sabés que va a ser un resultado contra la gente, me parece que nosotros tenemos... yo por lo menos quiero salir a la calle y mirar a todos los vecinos de frente, que eso es lo que me enseñó mis padres, es lo que uno tiene concepción en la vida, por supuesto. Digo, uno piensa de una manera, otro piensa de otro, pero acá uno tiene una representatividad. Estamos en un momento muy difícil del país, y no es la pesada herencia, es todas las medidas anticíclicas que ha tomado este gobierno en pos de un solo grupo, y quizás, por eso le agradezco infinitamente esta posibilidad, no tenemos tantos lugares nosotros de poder expresarnos. Entonces lo que tenemos que hacer al no tener lugares donde expresarnos es estar con la gente, y yo le agradezco y le propongo esto. Yo creo que tanto en las leyes tributarias como en la ley laboral me parece que hay que hacer audiencias públicas, porque acá no hay maestrías, sino que vienen leyes muy duras contra los trabajadores, que va a ser muy difícil remontar a corto plazo, y una ley impositiva que está hecha con nombre y apellido de los empresarios. Por eso digo, me parece que
cuando la gente dice, yo no estoy en política, todos hacemos política, porque gracias a Dios hoy en Argentina se habla de política, y eso es lo que no tenemos que perder. Carlos, muchísimas gracias por estos minutos y bueno, siempre va a tener un micrófono abierto, mientras tanto yo lo siga teniendo. Muchísimas gracias, Carlos. Bueno, hoy en día llevo los guantes y a ver si atajo algún penal ahí en la radio. Ahí estamos, recordando los años de San Lorenzo, que usted anduvo por ahí también. Le mando un abrazo. Chao, un beso. Chao, hasta luego. Quien está hablando con nosotros era el diputado nacional